Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado, una semana antes de la conmemoración de otro 24 de marzo. El sábado que viene le vamos a dedicar un programa especial. Lo que no quisiéramos conmemorar, vamos a tener que hacerlo como lo hacemos todos los años porque es lo que no se debe repetir, ¿no? Sí, por supuesto. En eso creo que mantener la memoria tiene que ver también con no olvidar, con refrescar permanentemente y no quedarse solo en el 76, sino ver qué enseñanza nos deja los golpes de Estado en sus viejas modalidades duras y en sus nuevas modalidades blandas, judiciales, mediáticas, legislativas. Sobre esos temas vamos a poder hablar entonces la semana que viene, incluso por algunas pelotitas que están picando acá en la región, en Perú y demás, que vale la pena que le demos algunas vueltas. No, pero aparte me parece que lo peor que se puede hacer es olvidar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y entonces... Te diría que en todos los órdenes de la vida, pero en política, en institucionalidad, en lo que hace a la democracia, más todavía. Alguna vez Sigmund Freud dijo, recordar para no repetir. Así es. Y esto creo que es básico, ¿no? Así es. Que nunca más vuelva a suceder lo del 24 de marzo del 76. Se fue un amigo cuya última aparición pública fue en Políticas de Estado. Arturo Bonín, un tipo bárbaro, un compañerazo, un defensor de los laburantes, de los actores. Hasta el último momento estuvo laburando. Hasta el último momento, como dijo otro amigo, Manolo Callao, estuvo fumando. No paró. Sí, claro. Esas cosas te pasan la factura tarde o temprano. Lo digo por experiencia propia, que claro, sí, veo un pucho y huyo. Pongámoslo lejos, ¿no? Sí. Se fue Arturo. Vamos a recordarlo como yo dije la vez pasada con este amigo, secretario de un juzgado, que nos veía y que nos mandaba mensajes a Eduardo, a mí, el doctor Bassano. Director Arturo Bonín en Políticas de Estado. El día de su cumpleaños. Yo amo el teatro porque amo las palabras, y amo el teatro porque amo a la gente, y porque el escenario para mí y el teatro para mí es un hecho colectivo y solidario. Amo lo solidario, amo el trabajo colectivo, la tarea colectiva. Un unipersonal no es un solo actor, es un actor, un autor, un director, un escenógrafo, un coreógrafo, un técnico, alguien que sube o baja el telón, alguien que pone las luces, alguien que piensa las luces. Es un trabajo colectivo, sigue siendo, aunque haya un solo actor arriba del escenario. Y esto es lo que yo entiendo que para mí conformó el teatro una escuela de vida. Una escuela de vida en ese sentido, que todo se realiza o se conforma a través de lo colectivo y lo solidario. Bueno, gracias por compartir el día de tu cumpleaños con nosotros, con Eduardo y conmigo en Políticas de Estado. Realmente muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por ayudarme a festejar mi cumpleaños de esta manera. Es inédita. Bien, nota sentida. Así es. Bueno, lo que dijimos al principio del programa, ¿no? Esa gente no se tiene que morir. Cuando un amigo se va, ¿no? Cuando un amigo es se difícil, va. es difícil. Bueno, vamos a comenzar hoy un programa internacional feminista y bravo. No discuta con la invitada primera porque le aseguro que lo corta en feta. Vea, seguramente coincido más con ella que con usted. Seguramente va a coincidir más con ella que conmigo. Lilian Quechichian, senadora Frente Amplio, muchísimas gracias por estar en Políticas de Estado. Le damos la bienvenida con Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande. Gracias por estar en Políticas de Estado. Un gusto estar con ustedes y con toda esa audiencia argentina, dos países que nos queremos tanto y que tenemos tantas cosas en común.
Lilian, íbamos a hacer la nota la semana pasada, que era después del 8M. ¿Por qué no arrancamos y después te vas por la guerra, te vas por el referéndum? Todo el primer bloque es tuyo. ¿Por qué no arrancamos por la significación para vos del 8M, del Día de la Mujer Trabajadora? ¿Qué te genera eso? Bueno, ya por suerte hace muchos años, por lo menos en Uruguay, pero yo creo que es un movimiento en el mundo que el protagonismo de las mujeres ha ido ganando presencia en las calles. En el caso de Uruguay, en estos últimos años, en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, hubo un conjunto de una agenda de derechos en la cuales pudimos avanzar las mujeres enormemente, la unión concubinaria, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, las leyes vinculadas a los llamados públicos con paridad. Digamos, hemos ido avanzando en las cuestiones de salud también, un avance significativo, que era un problema grande, el maltrato hospitalario, para decirlo de alguna manera, a las mujeres. Hemos ido avanzando. Yo he sido siempre una mujer que ha estado en esa lucha, me considero una feminista, si bien no lo fui siempre digo que soy frente amplista desde siempre, pero feminista me fui haciendo con la vida, con la experiencia, con ir enfrentando algunas adversidades. Y acá, una vez más, después del 20 de mayo, que es una marcha en Uruguay muy sentida, que es la marcha que sigue reclamando la aparición de los detenidos desaparecidos, que en Uruguay sigue siendo una herida abierta. Es una marcha multitudinaria, la más grande que hay en el país. Sin ninguna duda, el 8 de marzo es casi parecida, y si no es la segunda más importante. Y este año tuvimos la pandemia, que impidió en estos últimos 2 años una presencia en las calles, y este año, una vez más, miles y miles y miles de mujeres de todas las creencias, de todos los partidos, de muchas organizaciones sociales, cooperativistas, feministas, trabajadoras, de la Central de Trabajadores, de mujeres de izquierda, de centro. La derecha tiene una mirada muy crítica de estas cosas, así que no, en general no están a favor de este tipo de manifestaciones. Fue, una vez más, una marcha multitudinaria con una plataforma que sigue siendo, si bien, como les decía, hemos avanzado mucho, todavía queda a igual trabajo, igual salario, por ejemplo, todavía hay una feminización de la pobreza muy fuerte, y todavía faltan políticas un poco más segmentadas hacia las mujeres solas, con hijos, más vulnerables, por ejemplo, los temas de la vivienda, en donde todavía hay cierto retraso. Entonces es una agenda que está permanentemente vigente, y bueno, yo la vivo siempre con mucha alegría. Nos encontramos en las calles, mujeres que a veces nos vemos una vez por año y ahí, y fue realmente muy conmovedora, y tiene una repercusión grande, ¿no?, en el sistema político, en la prensa, que en general a veces transmite algunas cosas y no transmite otras, pero esto es imposible de evitarlo por la magnitud que tiene. Y el protagonismo de las mujeres jóvenes. Yo te diría que fue una marea violeta, que como ustedes saben es el color que nos identifica a las mujeres, a las feministas, de muchachas muy jóvenes, es decir, hay relevo, hay una conciencia muy, muy, muy grande, a veces con unas plataformas incluso que van más allá de las que nosotros tenemos, pero muy, muy participativa. Así que para nosotros es todo el mes. El 8 de marzo sin duda es una fecha especial, pero siempre lo tenemos como el mes de las mujeres, así que sigue habiendo cosas en Uruguay, algunos seminarios, algunas exposiciones, vamos a hacer ahora, se va a hacer por los 100 años de China Zorrilla, que sé que ustedes la conocen tanto y la querían tanto, claro, en la Argentina, claro, que se cumplieron ayer 100 años de su nacimiento. Se va
a reponer Esperando la carroza en nuestro Teatro Solís, en nuestro elenco público de teatro. Bueno, hay muchas cosas, y hay las banderas levantadas por las cosas que siguen faltando, en especial los temas vinculados a la violencia doméstica, que sigue siendo, digamos, los delitos pueden ir subiendo, bajando, ese no baja, la pandemia lo agudizó, porque efectivamente las mujeres y los hombres violentos estuvieron conviviendo, y las mujeres más solas. Es un delito que en Uruguay se lleva decenas de vidas por año y que nos sigue sublevando, así que eso está muy sobre la mesa también. Indudablemente, senadora, estamos muy hermanados. Yo la escucho a usted y me imagino o veo en mi imaginación lo que fue la movilización del 8 de marzo con unas características muy parecidas acá en la Argentina, en Buenos Aires, mucha juventud, muy relajada, una fiesta, digamos, de las mujeres y las diversidades que ganaron las calles en Buenos Aires, ¿no? Te cambio el tema, te llevo a algo mucho más pesado y mucho más, si se quiere, duro. ¿Cómo ves el tema de la guerra, en relación a los medios de comunicación, de los medios hegemónicos? Que yo te escuché ahí hacer una muy buena crítica en relación al tema armenio, pero ¿cómo ves lo de la guerra en relación a los medios? En realidad, la invasión de Rusia a Ucrania, yo creo que no es que nos sorprendió, pero nos impactó a todos. En lo personal, también lo dije en esa intervención en el Parlamento, donde se votaba una declaración de condena a Rusia y a la invasión, que nosotros acompañamos, porque yo vuelvo a repetir, no creemos que esa sea una herramienta, la de la invasión, la del atropello, la de la guerra, para dirimir conflictos. No creemos. Lo que a mí me pareció, y creo que quedó muy expuesto en esta guerra, es que parece que el mundo, y ni que hablar, yo no sé la Argentina, pero en Uruguay parece que todo el mundo estaba sorprendido con la guerra. Qué horrible que en el siglo XXI se haya desatado una guerra cuando, y ahí sí afloró mi pertenencia a la comunidad armenia, porque los armenios vivimos en el 2020 un episodio dramático, que tiene muchos años, el conflicto en el Nagorno-Karabaj y el de Artsaj, pero que me parecía increíble que se sorprendieran, además de Libia, de Siria, de Irak, de Irán, del Yemen, digamos, hay conflictos, incluso algunos de crisis humanitarias tremendas, como las del Yemen, en donde parece que los estados que hoy están poniendo el grito en el cielo no se hubieran enterado. Entonces lo que yo dije es, me sublevo contra el mecanismo de la invasión, pero por ejemplo en el territorio ese que es armenio por miles de años, porque el Nagorno-Karabaj y Artsaj no está poblado ni por azeríes ni por turcos, ha estado por miles de años, miles, más de 3.000, poblado por armenios, que fueron desplazados, perdieron territorio. Ahí hubo un acuerdo donde participó Turquía ayudando, pero en donde Ucrania participó. Ucrania le proporcionó algunas herramientas, el fósforo blanco, murieron quemados miles de civiles en Artsaj con algunas herramientas proporcionadas por Ucrania. Entonces es complejo como uno puede expresar que está en contra de esa herramienta, pero que nos parecía un poco hipócrita la sorpresa, porque en ese momento, en el 2020, y yo lo dije, y lo dije con mucho dolor, nosotros no logramos sacar declaraciones a favor de Armenia, de Artsaj, al reconocimiento de Artsaj, que sería la solución, pero claro, nos enfrentábamos a una potencia como Turquía y a un país con un poderío económico increíble como es Azerbaiyán, que está teniendo una presencia en América Latina a partir de ese poderío económico muy, muy grande. Entonces, eso es lo que, bueno, ni que hablar del Yemen, ¿no? Del que nadie habla. Entonces yo decía, hay guerras con más marketing que otros. Es medio duro hablar de una palabra como marketing uniéndola a la guerra, pero es la realidad. Sobre algunos conflictos casi no se puede hablar y sobre otros
efectivamente, y yo comparto, las imágenes son dolorosas, siempre que un pueblo se sienten parte de su territorio, y los ucranianos no hay duda que se sienten parte de ese territorio, pero bueno, ahí ya también Crimea, el Donbass, hay una cantidad de otros litigios con Rusia, que bueno, que la Unión Europea, que en algún momento pensaron que Ucrania podía jugar el papel, no sé, de Suecia, de Finlandia, de declararse neutral para evitar también un poco, de los dos lados creo que hubo, se metieron en un callejón sin salida que llevaba inevitablemente a lo que sucedió. Bueno, Ahora, parece que las personas están negociando y podría haber alguna bandera blanca. Ojalá sea así por la gente, por los ciudadanos civiles, por las muertes, por los niños, por todos los que están sufriendo hoy en esa zona. Lilian, más allá de toda la temática económica y todo lo que rodea la guerra, no se te puede escapar que las grandes cadenas internacionales, americanas, inglesas, francesas, venden una imagen como que Ucrania es inmaculada y son realmente unos muchachos que no tienen nada que ver con, por ejemplo, haber dejado pasar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial como si fuera el patio externo de su casa. O sea, de la historia que rodea todo esto no se habla y se vende una imagen absolutamente sesgada. No sé si pensás lo mismo. Entonces, si en Nagorno-Karabaj no había posibilidad que las grandes cadenas salieran a defender al pueblo armenio de Nagorno, bueno, ¿cómo se entera la gente? Sí, sí, no hay duda que en este siglo XXI el poder siempre tuvieron mucho poder los medios de comunicación masivas, pero cada vez más la comunicación, y si además a esos medios le adjuntás las redes sociales, que en general muchas están también conectadas con esos grandes medios de comunicación, bueno, la fórmula es explosiva. Solamente cuando uno piensa, yo no sé si ustedes se acuerdan de la invasión de Estados Unidos a Irak, nosotros no vimos ni un solo muerto, no vimos una sola persona muerta, ninguna imagen de ningún muerto. Era una guerra extraña para los medios de comunicación. Ahora vemos todos los días que nos duele el alma, hospitales, mujeres embarazadas, jóvenes, esas cosas también van formando opinión, y el papel que juegan sin duda los medios de comunicación es clave, y uno a veces siente que quedamos en manos de ellos cuando no se puede contrarrestar una información que a veces sí es muy sesgada, es muy difícil lograr la objetividad, si bien siempre uno tiene que pelear por el rol del periodismo, por el rol de la información, por ese hecho democrático que es informar. Ahora, cómo se informa es algo que hay que debatir profundamente en el mundo de hoy. Me parece que junto a este tema, que es muy importante y comparto lo que usted está diciendo, hay un tema de intereses que no se está analizando, ¿no? A mí me parece que acá seguimos un problema con la industria armamentista que necesita seguir haciendo negocios. Ahí hay inversiones fabulosas y creo que se incentivan, francamente digo, se incentivan algunos de estos conflictos que uno sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Yo espero francamente que estos 15 puntos que en estas horas están empezando a anunciar para negociar nos permitan llegar a la paz. No solo por la dilapidación de recursos, por la muerte, porque la verdad en este siglo XXI no nos merecemos la civilización humana vivir en situaciones de confrontación como la que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Y además en el medio de una pandemia, como ha sufrido el mundo. Ayer yo escuchaba que Ucrania tenía un bajo porcentaje de personas vacunadas, por ejemplo, no llegaban al 30%. Hay casi 3 millones de personas que han salido del país.
están sin duda llevando también el virus, Sí. el COVID a los lugares a donde van llegando, a Polonia, Rumania, a Hungría, muchos a España también. Es una tragedia humanitaria tremenda. Lo que tú decías del rol de ese, no sé, antes se le llamaba el complejo militar industrial, Claro, el claro, claro. fabricante de armas, sí, siguen teniendo intereses muy, muy grandes y son los que siempre ganan en las guerras. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lilian, para ir terminando esto que tocaste todos los temas? ¿Qué pasa con el referéndum del paisito el día 27? La LUC que se conoce muy Bueno, poco acá en la Argentina, ¿eh? sí, sí, ahí hay una colectividad nuestra grande que, bueno, ha recibido, sí, las propuestas y que algunos estoy segura que van a venir a votar. Ustedes saben que, bueno, que en noviembre del 2019 el Frente Amplio, que hacía 15 años que estaba en el gobierno, por un 1% perdió las elecciones. Ahí ganó una coalición de partidos de centro-derecha, que en junio del 2020, en plena pandemia, incorpora al Parlamento una ley de urgente consideración que es constitucional, está en nuestra Constitución, pero no con las condiciones, no con las características que este gobierno la impuso. Es decir, siempre las LUC, las leyes de urgente consideración, eran para temas específicos, y así la habían usado todos los partidos que habían estado en el gobierno en el pasado. En este caso, fue una ley de 500 artículos, donde se incorporaban la educación, la seguridad, la vivienda, la tierra, el instituto de colonización, la transparencia, el lavado de activos, un conjunto de temas, que no habían estado en la campaña electoral. En la campaña electoral había estado el título, es un gobierno que quiere enviar una ley de urgente consideración, pero el desalojo express para las personas que alquilan viviendas. Entonces, no se pudo discutir bien porque es una ley que por constitución tiene 45 días en cada cámara y había muchos temas, y había pandemia, las organizaciones sociales no se podían reunir, por lo tanto tampoco se pudo escuchar a la sociedad civil. Entonces ahí el movimiento sindical, que fue el que tuvo la iniciativa, y después nos sumamos nosotros como fuerza política, el Frente Amplio, decidió apelar también a un mecanismo constitucional que es el referéndum. Había que juntar muchas firmas, el 20% del padrón. 800.000, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar, sabíamos que era muy difícil porque además la gente estaba asustada, estaba en sus casas, no salía, pero llegamos, juntamos más de las firmas requeridas, se precisaban 670.000 y juntamos 800.000 firmas que habilitó a que se hiciera la consulta popular que se va a hacer ahora el 27 contra no toda esa ley, sino 135 artículos que desde nuestro punto de vista son los de mayor retroceso, tanto en seguridad como en vivienda, como por ejemplo el Instituto de Colonización, que es un gran orgullo de los uruguayos, que es una herramienta del Estado para que la gente se afinque en el campo y sean colonos. Bueno, se le va a rematar todas las tierras, se le quitó presupuesto, no se obliga a que el colono puede vivir en Punta del Este, de acuerdo a esta LUC, y ser colono. Digamos, hay muchas cosas que cambian radicalmente la esencia de la convivencia. En el Uruguay incorpora la legítima defensa, que siempre fue lícita cuando uno tiene que defender la vida, pero este proyecto le incorpora, además de la vida, al mismo nivel el patrimonio. Es decir, te roban una bicicleta, tú podés pegarle un balazo en la mitad del pecho a un chiquilín porque a 100 metros se está robando una bicicleta. Es decir, nosotros pensamos que esos temas no solucionan los temas de seguridad. Centroamérica lo tenemos como un ejemplo. Cuando la gente se arma, la sociedad civil se arma, es un callejón sin salida. Y bueno, nos preocupan muchos temas y el 27 nosotros votamos sí, se vota por sí o por no. Sí a derogar estos 135 artículos, lo votamos con una papeleta rosada. Ahí también la Corte Electoral que nos gobierna, para mí no tuvo equilibrio, es decir, le dio la papeleta celeste, con lo que conlleva
el color celeste para los uruguayos, a la postura del no, y nos dio el rosado a nosotros. En el medio tenemos a la selección jugándose su pasaje al Mundial. Ustedes saben lo que somos de futboleros los uruguayos. Sí. Bueno, el 24 vamos a estar todos hinchando por la celeste, pero pidiendo el voto por la rosada. Lilian, vamos arriba a la celeste, te damos las gracias por esta nota, lo mejor para el referéndum, y te vamos a tener en carpeta para invitarte a Políticas de Estado en los próximos programas. Aprovechamos a invitar a todos. Por la Argentina, los visitaré con mucho placer. Muchas gracias, invitamos a todos los Gracias uruguayos. a ustedes. Les deseo lo mejor también, que están en un momento también definiendo cosas muy importantes para el futuro del país. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la nota de nuestro columnista estrella. Pepe Lojo. José Lojo, el factotum, el number one de Puerto del Plata. De La Plata, perdón. Buenas tardes, Ariel, Eduardo. No saben la suerte que es para nosotros trabajar en este puerto. Es un lugar hermoso, es un paisaje natural hermoso, peces que saltan en el agua. Pero hoy lo que quería hablarles es de la terminal de contenedores que tenemos atrás, que es la de Tecplata, y lo que llamamos la red fluvial federal. Estamos tratando de establecer una red de conexión entre los puertos fluviales del río Paraná y del río Uruguay para mandar una barcaza a que vaya a buscar contenedores a esos puertos, concentrarlos en el puerto de La Plata y aquí transbordarlos a un buque de ultramar. Ya empezamos con el puerto de Santa Fe, ya empezamos el año pasado y venimos manteniendo una frecuencia regular. Cada 2 semanas la barcaza va con contenedores vacíos y vuelve con contenedores llenos. Esto es importantísimo para Santa Fe, para Rafaela, para toda la zona cercana a Olínterland del puerto de Santa Fe, incluido el sur de Córdoba. Bueno, ya estamos trabajando con Concepción del Uruguay para avanzar en lo mismo, ya estamos trabajando con Posadas para trabajar en algo parecido, también con Reconquista, y vamos a ver si logramos también con Barranqueras. Esto creo que tiene una potencialidad muy significativa. Y si lo complementamos a esta red fluvial federal, concentrando cargas y después desarrollando el canal de la Magdalena, bueno, insisto, tenemos una oportunidad para tener un sistema logístico de excelencia para el Río de la Plata con un protagonismo fundamental de este puerto en colaboración con todos los puertos de la provincia de Buenos Aires y el de Buenos Aires también. Pero bueno, si encontramos esa línea de colaboración, yo creo que bueno, podemos dar como país una gran respuesta a la logística de ultramar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le pareció? Me pareció, por un lado, Pepe Lojo, que está tirando buena información del puerto, ¿no? Esta idea de los contenedores, de armar una especie de red fluvial que una a los distintos puertos de Argentina, me parece innovador. Ojalá que eso pueda estar caminando con fuerza, ¿no? Política de Estado. Políticas de Estado, distintas provincias, unir el noreste argentino con el puerto de La Plata y desde el puerto de La Plata poder transbordar la mercadería para distintas latitudes del mundo, ¿no? Me parece muy bueno. Sí, realmente esto de estar todas las semanas o cada 15 días llevando este tipo de noticias es mostrar las cosas que se hacen. Una Argentina en movimiento, claro, a pesar de todo. A pesar de todo. O sea que se pueden hacer cosas, sí, claro, cuando hay... No, hay que hay muchos funcionarios que hacen un gran esfuerzo, pero que no se llegan a poner en valor frente a problemas que nos persiguen, nos angustian y nos dificultan la vida cotidiana también, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a una pausa y después de la pausa, la doctora Susani González Zambrano desde Caracas, Venezuela. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo.
Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, anunciamos a la invitada, hubo muchos mensajes, los vamos a anotar y los vamos a leer en el programa que viene. Hubo muchos mensajes respecto a el debate de los economistas. de los economistas del acuerdo con el FMI o no, pero son muchos. Está bien. Entonces lo dejamos para la semana que viene, en todos casos los anotamos y los mandamos en un De rol. acuerdo, de acuerdo. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no? Sí, tenemos. Mire, no sabe el currículum que tiene esta joven. Sí, sí. Susani González Zambrano, bueno, para arrancar, abogada, magíster en Derecho Penal Internacional. Te damos las gracias, les damos las gracias a mi vecino del piso de arriba, al ex embajador Juan José Valero Núñez, fanático defensor de la democracia venezolana, fundamentalista él. Le damos las gracias por habernos hecho este contacto contigo. Ya te íbamos a sacar la semana pasada también por el tema del 8 de marzo. Bueno, arrancá si querés por el Día de la Mujer y después nos vamos metiendo en temas internacionales, en temas de Venezuela, en todo lo que vos quieras hablar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar en este espacio. El saludo a toda la audiencia de allá del Cono Sur. Bueno, tengo mi corazoncito por allá, muchos amigos. Juan José es uno de ellos, pero muchos amigos venezolanos por allá. Y bueno, agradecida por este espacio para hablar de un tema, bueno, de muchos temas, ¿no? Yo le comentaba a Ariel, si teníamos el derecho de hablar mal de todo el mundo, yo me voy a tomar el derecho de hablar mal de todos y de todas, ¿no? Pero bueno, justamente tratando de contextualizarlo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que se conmemora en gran parte del mundo, bueno, del mundo occidental, y que bueno, que tiene unas razones históricas muy importantes y que están cada vez más vigentes, ¿no? Recordar que los antecedentes históricos de este 8 de marzo son antecedentes de mujeres trabajadoras, por eso hablamos del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Está cargado una gran conciencia y una gran conciencia de clase, entendiendo que, bueno, era producto de algunas reivindicaciones de mujeres trabajadoras que luchaban por sus derechos laborales, por tener, bueno, trabajos dignos, horarios humanos, salarios dignos. Y bueno, eso sigue siendo vigente hoy en día, recordando que la brecha salarial en el mundo entero y en América Latina es aún peor, es de aproximadamente el 30%, recordando que seguimos estando sometidas a los trabajos más precarios, la economía informal sigue teniendo nombre de mujer. Si hablamos de trabajo, además, no hablemos del trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado, en gran parte del mundo ni siquiera es reconocido como trabajo. En Venezuela logramos, gracias a la Constitución de 1999, el reconocimiento no solamente social, sino económico del trabajo, pero eso quedó nada más en esa narrativa. Lamentablemente todavía no hay un reconocimiento mayor al trabajo que realizan las mujeres y que termina siendo, bueno, doble, triple y cuádruple jornadas laborales. Las mujeres trabajan de manera remunerada en la calle, trabajan de manera no remunerada en el hogar, pero también, especialmente en Venezuela, pues, que puedo hablar con más propiedad que en mi país, pues además el trabajo comunitario, de organización comunal de base, también tiene nombre de mujer. La mayoría de las organizaciones populares de base están lideradas por mujeres. De hecho, si mal no recuerdo, el 80% de las vocerías de los consejos comunales en Venezuela están a cargo de mujeres. Esto es un trabajo importante, organizativo, militante, comunitario, pero también es no remunerado. Entonces, bueno, sin duda alguna, las realidades de las mujeres trabajadoras en Venezuela y el mundo sigue siendo agenda principal, prioritaria.
Yo recuerdo además palabras de una compañera que es muy admirada acá en Venezuela, María León, quien es diputada, quien fue militante comunista, guerrillera en sus tiempos, ahorita tiene 83 años, pero sigue siendo nuestro pilar. Y ella dice, bueno, cuando hablamos de mujeres trabajadoras es como para ratificar, pero la verdad es que la gran mayoría, por no decir todas las mujeres, somos obreras, no detentamos los bienes de producción, no encabezamos grandes, vamos a decir, espacios de poder y por ende, pues bueno, recordar que nuestros derechos todavía están en discusión y siguen sin estar en la agenda prioritaria de los grandes estados y Venezuela no es la excepción. En Venezuela todavía tenemos muchos retos como aquellos que les acabo de comentar en este momento, pero también hablando de otros derechos, como el derecho a una vida libre de violencias. Si bien en Venezuela tenemos una ley maravillosa, un modelo a nivel mundial, y que además creó toda una jurisdicción especial para atender a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, la verdad es que la revictimización sigue estando presente, no existe una sola política pública de casas de abrigos para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, la impunidad reina permanentemente, falta de formación y de sensibilización de los funcionarios y funcionarias a cargo de la atención de estas mujeres sobrevivientes de violencia machista. La verdad es que, bueno, hay además muchísima preocupación, puesto que de cara a la pandemia, que ya vivimos ahora una nueva fase, pero de cara a la pandemia no hubo una sola política pública diferenciada para atender a este aumento garrafal de la violencia basada en género en el espacio doméstico, como ocurrió en todas partes del mundo. Algunos datos internacionales revelan que las llamadas de emergencia por violencia basada en género se quintuplicaron en las llamadas de los teléfonos a los 0800, los 911. Y en Venezuela debemos decir que no hubo políticas públicas para atender ello y esto aumentó significativamente todas las formas de violencia, especialmente la más cruel que son los femicidios. Y bueno, para cerrar este pequeño bloque, diría yo un poco pesimista, pero bueno, podemos decir que un poco optimista porque hay mucho por hacer y mucho por luchar. Por supuesto, el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que es una de mis áreas que más adoro en estos tiempos y además que es uno de mis espacios de militancia y de lucha en estos tiempos y es que, bueno, es un gran reto en Venezuela, 22%, por lo menos el 22% de los embarazos que ocurren todos los años en Venezuela son en niñas y adolescentes, estando incluso por encima de la media de Sudamérica. La mortalidad en Venezuela, la mortalidad materna en Venezuela es muy elevada, de hecho tenemos el segundo o somos el segundo país con mayor mortalidad materna en Sudamérica, sin hablar que, bueno, no existen políticas públicas de planificación familiar y de prevención de embarazos no planificados, por eso estas cifras que se agravan por el hecho de que en Venezuela el aborto está totalmente penalizado, la única excepción es cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante y además es una decisión que ni siquiera toma la mujer, sino que lo toman los médicos y médicas que les atienden. Entonces, bueno, estamos un poco lejos, pero por ende, lejos de ser pesimista, la identificación de las dificultades que tenemos todavía en Venezuela por avanzar, las dificultades que tenemos en el reconocimiento y la vindicación de nuestros derechos, pues nos da una ruta muy clara y nuestros compañeros, compañeras, compañeros de allá de Argentina, sin duda alguna, son una referencia para nosotras y nosotros acá. Susani, me ganaste de mano porque yo te iba a preguntar si había evolucionado desde la época que yo viví en Caracas 9 meses, en el 76 hasta ahora, pero las cifras que diste o los conceptos que vertiste fueron realmente muy duros. Hablábamos con Eduardo precisamente del machismo venezolano, colombiano, centroamericano y lo difícil que debe ser para las mujeres vivir en esa situación, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, yo creo que el machismo se mimetiza en todas las sociedades, pero podemos verlas en algunas que se manifiesta de manera más cruel. Y sin duda acá está más vivo que nunca, sigue habiendo pues además una masculinización muy dura de la política en Venezuela, el discurso o el debate político en Venezuela está muy masculinizado y hay una invisibilización absoluta del rol de la mujer que además hay que decirlo, en las dinámicas políticas están, pero a niveles de la base, pero a nivel de la toma de decisiones, cuando vemos
cualquier partido político, ¿ok? Para no entrar en debates que digan que, bueno, que es que le estoy echando tierra solamente a unos partidos políticos. Cuando vemos cualquier partido político en Venezuela, sus estructuras más comunitarias, más de base, están repletas de mujeres, como les decía hace un rato, pero luego cuando vemos estructuras municipales, bueno, ahí hay un poco más de hombres. Cuando vamos a estructuras estadales o regionales, ahí ya, bueno, los hombres son mayorías, y estructuras nacionales, las mujeres estamos prácticamente ausentes. Seguimos siendo la gran minoría en estas estructuras, y esto se ve reflejado no solamente en partidos políticos, sino que se ve entonces reflejado también en las gestiones de gobiernos, en el diseño de las políticas públicas que están diseñadas y ejecutadas desde una mirada masculina, sin entender, vamos a decir, las realidades y necesidades de las mujeres. Por ejemplo, una de las críticas que puedo hacer de las políticas públicas en Venezuela, y es que tenemos la dicha de tener un Ministerio de la Mujer y de la Igualdad de Género. Sin embargo, cuando empezamos a ver cuáles son las políticas públicas que realmente están ejecutándose en el territorio, hay una sola, que se llama el Plan de Parto Humanizado. Este plan de parto humanizado tiene como objetivo, y vamos a decir, en su génesis era bien interesante, porque tenía como objetivo pues avanzar hacia los derechos sexuales y derechos reproductivos, hacia una maternidad deseada, segura e informada, y con ello disminuir los altos índices de mortalidad materna. Y la realidad es que en la práctica sigue habiendo una apología de la maternidad, sea como sea, no le hacen énfasis en que la maternidad, para que sea segura, feliz e informada, tiene que ser ante todo deseada, no incluye elementos de prevención y de planificación familiar, y esto por ende no ha incidido realmente de manera muy importante en las cifras de mortalidad materna, que siguen siendo muy, muy elevadas. Susana, Entonces, yo te escucho hablar y me imagino, digamos, lo difícil, como decía Ariel, de la batalla de las mujeres por la igualdad. Creo también, siempre que hay una distancia enorme entre lo que se dice y lo que se hace. Cuesta poner en consonancia el pensamiento. Uno, si piensa en Venezuela, con lo poco que podemos conocer en la Argentina, aunque tenemos una colectividad venezolana muy grande, lo poco que uno puede conocer, más allá de la experiencia de Ariel que vivió, yo que estuve infinidad de veces, es que se supone que están viviendo un proceso de cambio, un proceso revolucionario, un proceso transgresor. Ahora, escucharte decir no hay aborto, a mí me resulta como una contradicción, no hay aborto legal me refiero, me resulta una contradicción fenomenal. Pensar en un proceso revolucionario donde las mujeres no ocupen la mitad de los cargos decisorios, o aproximadamente la mitad de los cargos defendiendo la igualdad, me resulta realmente conmocionante escucharte. ¿Eso se debe a que no hay un debate importante o es una característica cultural de la sociedad venezolana, como hacía referencia Ariel? eso parece hasta una contradicción hasta biológica, como decía Allende, ¿no? Prácticamente. Pero sí, lamentablemente es la realidad, y es una contradicción que, para serles totalmente honesta, no lo tengo claro, porque la verdad es bastante contradictorio, como decimos, porque si bien, por ejemplo, en los primeros años de este proceso transformador, los primeros años, lo que llamamos nosotros la revolución bolivariana, hubo, vamos a decir, una apropiación real, especialmente los derechos políticos de las mujeres. Hubo formas organizativas que no existían. La revolución realmente, vamos a decir, atravesó a las mujeres en el sentido de que muchas de estas mujeres pues estaban confinadas en el hogar y salieron a organizarse, a creer en otras formas de gobierno, a entender en la colectividad, a crear incluso redes de apoyo, porque la organización, el activismo, la militancia, pues sin duda alguna genera redes de apoyo para las mujeres. Entonces, bueno, hubo todo un proceso, la verdad, muy emocionante en Venezuela, y esto
trajo consigo unos avances muy importantes en su momento. Por ejemplo, en la misma Constitución se logró avanzar hacia, como les decía, el reconocimiento del trabajo del hogar, el trabajo de cuidado y doméstico. Se logró obtener una legislación interesante. De hecho, nada más el hecho de que nuestra Constitución en 1999 ya tenía un lenguaje inclusivo y no sexista, era para la época incluso motivo de burla para muchos y muchas, y hoy en día, pues bueno, entendemos la necesidad de que las mujeres sean incluidas en el lenguaje y adoptar un lenguaje no sexista. Entonces hubo un revuelo muy importante a inicios de la revolución. Luego, un aparataje legislativo e institucional, como ya les decía, la creación de un ministerio, cuando en América Latina era difícil entender un ministerio para la mujer, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, que se adoptó por primera vez en 2007, fue incluso modelo de muchas leyes en América Latina del mismo tema. Entonces, la creación incluso de la jurisdicción especial y todo un aparataje de formación para ello, pues implicó un avance importantísimo para las mujeres. Pero bueno, ¿Y por qué esa diferencia entonces entre lo escrito, lo planteado y la realidad? Ese choque cultural, político, instrumental, no sé cómo definirlo. Bueno, podríamos podríamos hacernos la misma pregunta de cómo es posible, si estamos en un proceso revolucionario, presuntamente socialista, pues tenemos una educación que está en el piso, por ejemplo, o no existen políticas de protección del salario, no existen políticas de protección de los trabajadores y trabajadoras, cuando existieron hace unos años unas políticas de protección modelo para el mundo entero. Entonces, podemos hacernos esta misma pregunta. Yo creo que hay elementos culturales. Yo creo, sin duda alguna, la historia reciente que hemos vivido en Venezuela, que incluye un bloqueo muy duro y que ha tenido efectos en Venezuela no solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva social, cultural. La sobrevivencia saca a veces de los seres humanos lo peor. Entonces, sin duda alguna esto ha tenido efectos, pero también hay que reconocer incongruencias y falta de formación, de claridad y de visión de la élite gobernante también ha devengado vamos a decir, en la pérdida de la orientación de políticas públicas hacia el reconocimiento de los derechos. Entonces, yo creo que eso es una pregunta, el tema de los derechos humanos de las mujeres es algo que, por supuesto, hay elementos culturales que hacen que sea más difícil avanzar hacia esos derechos, pero también es que tenemos una realidad en Venezuela que nos ha hecho retroceder de manera importante en el reconocimiento y en la vindicación de derechos de las personas más vulnerables. Y por supuesto las mujeres en este caso nos llevamos la peor de las partes. Entonces, yo creo que hay algo de eso. Y el movimiento feminista es pequeño, es grande, hay reclamos. Yo sé que vos encabezás una organización, pero ¿hay mucho de esto o hay poco? Yo creo, honestamente, en Venezuela el movimiento feminista no ha dado el paso cualitativo para masificarse como lo lograron las hermanas en Argentina, en Chile, en México, que son, como les decía, un modelo para nosotras para seguir. Creo que la fuerte polarización que existe en Venezuela atenta un poco hacia la capacidad organizativa del movimiento feminista. Creo que también la falta de visión de gran parte de un movimiento feminista que tiene un enfoque muy academicista, incluso bastante liberal, le falta, vamos a decir, anclarse a un feminismo más popular, más de lo cotidiano, más de lo comunitario, y esto genera un quiebre, por supuesto, y, sumado a esa polarización, que evita o que este movimiento feminista llegue a ser de manera masiva. Sin embargo, creo que se han hecho pasos importantes, por ejemplo, en septiembre, para el 28 de septiembre, hicimos una marcha donde participaron cerca de 1000 mujeres autoconvocadas. Lo importante aquí es que no tenemos ni un cobre y autoconvocadas nos pudimos mover más de 1000 mujeres para desplazarnos a la Asamblea Nacional, hacer unas propuestas para la despenalización y legalización del aborto. Nosotras nos pusimos todas de acuerdo en una campaña por
un aborto legal, seguro y acompañado. Ese es como el plus que le hemos dado desde Venezuela, el acompañado, porque no queremos poner nuestros cuerpos en manos de unas instituciones que lamentablemente nos revictimizan. Queremos abortar con nuestras hermanas, acompañadas por nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, en fin. Entonces pudimos avanzar hacia eso y creo que esto ha sido un precedente importante para avanzar hacia la masificación del movimiento feminista en nuestro país. Creo que se han dado pasos, pero bueno, nos faltan unos cuantos años. Sé que las compañeras argentinas duraron muchísimos años desde aquel primer encuentro de mujeres que realizaron. No les fue fácil a ellas tampoco, y bueno, nosotras creo que estamos dando unos pasos muy acertados como lo hicieron ellas también. Susani, te damos 1.000.000 de gracias. Quedaron muchísimos temas en el tintero. Te vamos a volver a convocar seguramente para que hables de la realidad venezolana. Y bueno, un lujo, ¿no? Sí, la verdad, por lo menos se nos cae el velo de muchas cuestiones que uno imagina de una manera y vos la relatás en la crudeza de la realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y quedamos al habla, ¿sí? Para que nos volvamos a encontrar. Seguro que sí, muchísimas gracias. Estamos hablando entonces. Dale. Gracias. Movidito, movidito. Sí, la verdad. Movidito. Estas cosas, viste, que a uno le cuesta poner en consonancia. Escucharla a Susani es como impactante, porque uno dice una revolución, proceso de cambio, igualdad entre el hombre y la mujer. No digo que se resuelva, pero tiene que estar, yo me lo imagino como un tema central en un proceso transformador. Y por lo que veo, entre la formulación y el hecho, está bien, hay temas culturales. Sí, sí, por ahí hay otras cosas que uno no llega, pero yo por eso, viste, le hice la salvedad de cuando viví yo. Claro. Yo me imaginé que la cosa había cambiado, pero Claro. las cifras que dio y las cosas que dijo realmente muy duro, ¿no? Muy duro. Y después, bueno, temas que yo daba por hecho, que sea el aborto. ¿Cómo no va a ser legal, gratuito, con un sistema público que te lo garantice? Tuvimos un programa, la Fuerte. senadora, Muy bueno. la también. senadora de la diáspora armenia, Sí. hablando de los medios de comunicación. Bueno, todo este tema que ya conocemos, ¿no? Sí. Los medios hegemónicos transmiten. Sí, claro. Y comprá o no comprá. Lamentablemente el 80% compra. Sí, claro. Entonces, viste... Bueno, y esperemos que los amigos uruguayos vayan a votar el 27. A votar, ¿no? El 27. Y que también los senadores y diputados uruguayos habiliten un sistema de votación donde las colectividades, hay mucho exilio uruguayo de otras épocas, setentistas. Sí. Sería bueno también que puedan votar en los países de residencia, ¿no? Bueno, no me quiero meter en política interna de Uruguay. Nos estamos yendo. El programa que viene es después del 24 de marzo. Vamos a hacer un programa especial con periodistas, con políticos. Va a estar Jorge Rivas, un amigo que también va a decir algo de ese momento, que pasó por un momento muy difícil en su vida. Pero va a ser un programa para no perderse. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Vamos el sábado? Vamos. Sábado a sábado. Sábado a sábado. Sábado a sábado, Canal 7. Somos Políticas de Estado, Flow 517. Y YouTube para los amigos. Chau, que la pasen muy bien.